De YouTube, bienvenidos una vez más a nuestro canal Headmaster Academy, y el turno de hoy es para nuestro video de Plural Nouns, módulo 1, Plural Nouns. ¿Qué son los Plural Nouns? Plural Nouns son los sustantivos. Nouns quiere decir en inglés sustantivos. Entonces, este tema se trata de los sustantivos en plural. Sustantivos en plural. Vamos a aprender algunas reglas sobre cómo decir sustantivos en plural, ¿sí? En la parte escrita vamos a mirarlos, vamos a estudiarlos, cómo se escriben y cómo se pronuncian los sustantivos en plural. Entonces vamos a empezar con algunas reglas sobre los sustantivos en base a cómo se escriben. ¿Listo? Entonces, la primera regla es la regla más sencilla, que es la regla de agregar la S. Algunos sustantivos, ¿sí? Simplemente se les agrega la S, como por ejemplo la palabra cat, gato, y en plural cats. House, casa, y en plural houses. Simplemente lo que hacemos acá es agregar la letra S y también asimismo en la pronunciación. Acá tenemos algunas, en la segunda regla sobre los plural nouns, vemos aquí que algunos sustantivos terminan en la S, en la SS, en la SH, en la CH, en la X o en la Z. Tenemos que mirar si el sustantivo termina en alguna de esas letras previamente dichas aquí, por ejemplo, el bus, bus, quiere decir bus, un medio de transporte. Entonces, en este orden de ideas, para convertir bus en plural, en inglés se le pronunciaría bus, lo que vamos a hacer es colocar una E y una S. De tal forma, como puedes ver acá, entonces se vuelve a escribir la palabra bus, pero entonces el plural llevaría ES. Entonces quedaría buses. Muy bien, bases quedaría. Vamos a mirar al final unas reglas de pronunciación de los plural nouns para poderlos diferenciar en la pronunciación. Por ahora vamos a enfocarnos en su parte escrita. Tercera regla, también la regla de algunas letras como por ejemplo la S o la Z, sustantivos que terminen en la S o la Z. Nosotros lo que vamos a hacer en este caso es repetir la Z en su defecto o repetir la S en su defecto e inmediatamente ponemos ES, ¿sí? Por ejemplo aquí fez, entonces se repite la Z y se pone ES, fezes. Tercera regla. Cuarta regla. Si el sustantivo termina en la letra F, ¿sí? Por ejemplo, wife, la palabra esposa, wife. Entonces, hay algunos sustantivos que terminan en la letra F o la letra E o las letras FE. Por ejemplo, bueno, en el caso de lobo, sí sería solo la F, wolf. Entonces, dice la regla que si el sustantivo termina en la FE o la F, simplemente, para reemplazarlo en plural, lo que debemos hacer es, o para convertirlo en plural, es quitar las letras, quitar la FE o la F y reemplazarlas por la VES. VES. Entonces, la palabra wife, que quiere decir esposa, se convierte en wives, esposas. O wolf, lobo, se convierte en wolves, lobos. Entonces acá tenemos el cuarto caso. Vamos a mirar inmediatamente el quinto caso. Dice que si hay sustantivos que terminan en la letra Y y la letra antes de la Y es una consonante, entonces el plural es quitando la Y y reemplazándola por una I, E, S. Vamos a mirar un ejemplo de los que tenemos acá. La palabra city, casa, ciudad, city, ciudad.
Dice la regla que lo que tenemos que hacer es revisar si antes de la Y hay una consonante. En este caso la T de tetero es una consonante. Sí. Entonces la palabra city lo que se va a convertir es, vamos a quitar la y reemplazarla por la I, E, S. Cities, ciudades. ¿Sí? Entonces acá tenemos la regla número 5, la regla de la Y. Si la Y va antes de después, perdón, de una consonante, entonces lo que hacemos es quitar la y reemplazarla por una IES. Regla número 6. Dice, ahora, ¿qué pasaría si la Y lleva antes una vocal? En este caso, la regla pasaría a ser como la regla número 1, donde simplemente vamos a agregar la S, ¿sí? Ejemplo, la palabra rayo, ray. Vemos que la Y, antes de la Y, hay una A. Entonces aquí, para convertir la palabra ray, en rayos, en inglés, rayos, simplemente colocamos la letra S. Como la primera regla, que era solo poner la S, raised. Listo, entonces sigamos avanzando a la séptima regla. La séptima regla me dice que hay algunas consonantes, bueno, algunos sustantivos, perdón, que terminan en la O. A esos sustantivos debemos ponerle ES, pero hay algunas excepciones. En el caso, por ejemplo, de potato, papa, potatoes, vemos aquí que le ponemos ES. Tomato, tomates, se convierte en tomatoes. Vemos aquí también que se convierte, le ponemos ES. ¿Hay excepciones? Sí, claro. Por ejemplo, foro, foros, piano, pianos, halo, halos. With the unique word volcano, y aquí hay una excepción con la palabra volcano, volcán en inglés, volcano, eh, volcán en español, volcano en inglés. Entonces aquí puede ocurrir las dos reglas anteriores, ya sea poniendo ES al final, volcanoes, o simplemente una S, volcanoes. Entonces acá podemos ver la regla de la O. No en todas las palabras que terminan en O, acá le ponemos ES. No, algunas simplemente llevan una sola S. Regla número 8. Tenemos la regla de si el sustantivo termina en US, como cactus, ¿sí? Que es un arbolito de esos de espinas, cactus, se convierte en cacti. Entonces cuando tenemos varios arbolitos de cactus, decimos, oh, there are cacti. Oh, there are some cacti. Hay algunos cactus. O focus, focky. ¿Listo? Entonces son reglas que casi no se ven en la parte de la escritura del inglés, de la ortografía, pero son reglas que sí aplican. Regla número 9, por ejemplo, si termina en IS, el sustantivo en singular, debemos, para hacerlo, convertirlo a plural, debemos poner ES. Por ejemplo, analysis. Entonces tenemos un análisis. ¿Y qué pasaría si dijéramos que hay varios análisis? Entonces, analysis. Entonces simplemente quitamos la I y la convertimos en una E. Regla número 10, la regla del ON. Sustantivos terminados en ON, por ejemplo, fenómeno, phenomenon. Para hablar de fenómenos en plural sería phenomena. Aquí lo que hacemos es quitar ON y cambiarlo por una A. Phenomenon, phenomena. Regla número 11. Some sounds don't change at all when they are pluralized. Dice que hay algunos sustantivos que no se transforman o que no cambian o que no hay que hacerle simplemente nada. Su palabra en singular se escribe igual en plural. Por ejemplo, la primera, sheep. Sheep quiere decir oveja, una oveja. Cuando vemos un rebaño de ovejas en plural, la palabra sigue siendo igual tanto en singular como en plural, sheep, así como las que aparecen acá, zebras, species, and deer. Estas palabras
en plural no cambian su forma. Y por último vamos a ver una regla de los irregulares, sustantivos plurales irregulares. Los sustantivos plurales irregulares son sustantivos que en singular se escriben de una forma, pero cuando se llevan al plural se escriben de otra. Aquí tenemos algunos ejemplos: la palabra niño, child, niños, children, goose, ganso, geese, gansos, así sucesivamente. Hombre, mujer, diente, pie, ratón y persona son algunos de los ejemplos que al transformarlos en plural, ellos cambian su forma y la forma como se escribe totalmente. Bueno, esperemos que hasta aquí puedas tener claras las reglas de cómo se convierten los sustantivos de singular a plural de forma escrita. Y vamos a mirar una corta parte sobre la pronunciación de los mismos. Y vamos a mirar en esta tabla algunas reglas de pronunciación. Entonces vemos algunos sustantivos que están en plural en esta tabla. Y vemos la primera tabla de algunos sustantivos que terminan en ES, ¿sí? Los que terminan en SS, Z, SH, como puedes ver en la primera columna. Por ejemplo, la palabra besos se escribe kisses, agregando la segunda regla que vimos, que es la de la ES. Cuando una palabra termina en ES, el sonido va a ser como la que aparece arriba, en donde dice terminación, la columna amarilla dice IZ, is. Entonces kisses en realidad no se pronunciaría así, besos, se pronunciaría kisses, kisses, ¿sí? Con IZ. Recordemos por allá cuando vimos el alfabeto que la Z se pronunciaba como una vibración de una abeja, z. Mazes, wishes, garages, matches, bridges, ¿sí? Tener presente eso. Hay algunas consonantes como la K, P, T, el sonido de la TH, ¿sí? Que son sonidos que no tienen vibración, son sonidos que no producen vibración en la parte de las cuerdas vocales. Por ejemplo, la P, la K, la T, la F, son sonidos que no producen ninguna vibración en las cuerdas vocales. Entonces aquí simplemente se pronuncia normal. Por ejemplo, mapa, map, simplemente map. Y la S, maps, cats, cakes, breaths. Y el resto, cuando la terminación del sonido, la última consonante, sí es un sonido que produce vibración en las cuerdas vocales. Por ejemplo, como puede ver el primer ejemplo, dice la palabra niño, boy. Niño termina en la I, la Y, sonido de I, boys. Cuando la letra antes de la S sea una letra que tenga sonido y vibración en las cuerdas vocales, por ejemplo la L, ahí están vibrando las cuerdas vocales. Si ponemos nuestra mano en la garganta, ahí podemos sentir la vibración. Aquí sería girls. Entonces, siempre y cuando haya un sonido que tenga vibración en las cuerdas vocales, la terminación S sonaría como una Z. Mothers, trees, windows. ¿Sí? Una terminación de Z. Recordemos la Z vibradita como el sonido de una abeja. Y hasta aquí, muchísimas gracias por ver este video. Recordemos que estamos aquí en YouTube grabando este curso de inglés de 15 módulos. Con la ayuda de Dios los vamos a tener todos aquí en YouTube totalmente gratis para ustedes. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube. Con tu suscripción nos estarás apoyando, con tus visualizaciones nos estás apoyando para poder seguir adelante con este proyecto de Headmaster Academy aquí en YouTube. También estamos en Instagram para que tú nos busques. Nos puedes encontrar como @headmaster.english y ahí podemos compartir juntos contenido para que participes a través de ciertas encuestas, de ciertas actividades que tenemos y hacemos a través de Instagram. Y también si estás interesado en nuestros cursos,
presenciales o cursos personalizados, perdón, son cursos personalizados virtuales donde estarás tú con un solo profesor a lo largo de los diferentes módulos. Nos puedes contactar a el número de WhatsApp que aparece en pantalla. Muchas gracias por ver este video. Recuerde que somos Headmaster Academy.